Estás viendo Medicina Inocua. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Estamos en su programa Medicina Inocua. Medicina Inocua es un programa diseñado para informar y orientar acerca del uso de las medicinas complementarias y alternativas, para darles buen uso y para recomendar, para hacer algunas recomendaciones respecto a cómo debe comportarse una persona que va a consultar un médico que practica alguna medicina complementaria o alternativa. Pues muy bien, el programa Medicina Inocua está patrocinado por la Universidad Autónoma de Durango, el Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas de Durango, el Colegio Nacional de Investigadores en Medicina Complementaria y el Laboratorio Homeopático y de Investigación SADCB. Dentro de las múltiples disciplinas que forman la medicina complementaria o las medicinas alternativas, existe una gran cantidad de variedad de estas. Esto se debe a que, independientemente de que la medicina convencional sigue siendo efectiva y es efectiva, y gracias a ella se ha logrado el avance en muchos aspectos del desarrollo humano, no han dejado las medicinas complementarias de tener su relevancia y de ser útiles y de favorecer en algunas circunstancias la recuperación de la salud o bien la prevención de las enfermedades. Los sistemas por excelencia, los sistemas de la medicina complementaria tienden a un fenómeno o tratan un fenómeno en forma muy singular y en forma muy particular, y las ha hecho cada vez con mayor presencia dentro de las sociedades a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país y de todo el planeta, por supuesto. En esta mañana vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que las medicinas complementarias lo abordan desde un punto de vista un tanto distinto a la medicina convencional, pero que les ha favorecido y les ha dado grandes frutos y grandes beneficios para quienes de ellas hacen uso cotidiano. Nos estamos refiriendo al tema de la desintoxicación. Este es un tema que la medicina convencional podemos decir que ha olvidado hasta cierto punto. Si bien trata los estados agudos de intoxicación o de intoxicación aguda, se olvida un poco de aquellos estados de intoxicación crónica. La intoxicación crónica que poco a poco va saturando el organismo con diversas sustancias que van dañando el funcionamiento de ciertas células, de ciertos órganos, de ciertos sistemas, y por ende puede ser productor de muchas enfermedades. De hecho, las medicinas complementarias sostienen que la mayoría de las enfermedades tienen mucho que ver con el grado de intoxicación que tiene nuestro organismo. Es por ello que vamos a abordar este tema, la desintoxicación, desde el punto de vista de las medicinas complementarias. Por supuesto que esto no significa que estemos en contraposición, que estemos opuestos a la medicina convencional, no, de ninguna manera. Las medicinas complementarias son precisamente eso, son un complemento para el uso de la medicina convencional. Y este tema lo abordan desde un punto de vista muy amplio y muy singular, las medicinas complementarias. Pues bien, vamos a hablar de la desintoxicación orgánica. Ya en otras ocasiones habíamos tocado este punto, sin embargo nos lo han solicitado y es por ello que lo retomamos, ya que es un tema muy amplio, tiene mucho material del cual echar mano y mucho que informarse al respecto. Y para ello tenemos como interlocutor al licenciado Héctor Viramontes Flores, quien va a ser portador de sus dudas y de todos aquellos cuestionamientos que nos hagan el favor de hacernos llegar a través de nuestras líneas telefónicas o bien a través del correo. Muy buenos días, licenciado, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Y desde luego también muchas gracias a nuestro público televidente que cada semana nos hace el favor de permitirnos entrar en sus hogares y bueno, pues recibir esta información que tratamos con todo gusto de ofrecerles cada semana. Y como bien usted dijo, doctor, la desintoxicación es un tema que tiene desde luego mucha relevancia, pero también mucha información que ofrecer al público. Yo creo que quisiera iniciar este segmento, doctor, que usted nos pudiera explicar ¿a qué se refiere la desintoxicación? Porque bueno, pues el término desde luego nos indica que es eliminar del cuerpo ciertas toxinas, pero muchas veces podríamos no conocer qué es una toxina, podemos pensar que es un elemento que puede dañar el cuerpo, pero específicamente, ¿qué es una toxina, doctor? Bien, sí.
Es muy importante aclarar desde el principio y al inicio del programa precisamente esta situación, porque como había yo mencionado anteriormente, efectivamente la medicina convencional, la medicina oficial, no profundiza respecto a la información en estos temas, cuestión que sí hace muy bien la medicina complementaria. Una toxina se refiere, bueno, primeramente la palabra toxina en términos etimológicos se traduce exactamente como veneno. Una toxina equivale a un veneno, entonces una toxina es todo aquello que de alguna manera actúa dañinamente en el organismo, porque eso es un veneno es una sustancia que causa un daño en el organismo, entonces una toxina es todo aquel elemento que puede causarnos un daño dentro de nuestro organismo, y este término abarca una serie de factores de distinta índole, de distinta composición química y de distinto origen. Respecto a su origen, tenemos que las toxinas pueden ser de origen externo al organismo, es decir, se les llama a este tipo de toxinas se les llama toxinas exógenas, que vienen de fuera, que son externas al organismo. Entonces las toxinas exógenas vienen de fuera del organismo. También tenemos las toxinas endógenas, que se encuentran dentro de nuestro organismo, y también tenemos las toxinas autógenas, las toxinas que no solo se encuentran dentro del organismo, sino que el mismo organismo las produce. Entonces tenemos la fuente de toxinas exógenas, es el medio ambiente, el medio en el que nos desenvolvemos, es un portador, es un aportador, diría yo, de toxinas extraordinario, mucho más en nuestra actualidad. Las endógenas son las que están dentro de nuestro organismo, que si bien no las producimos nosotros, sí son producidas por ciertos microorganismos o ciertas reacciones que hay en nuestro organismo que generan estas toxinas. Y por otro lado, las autógenas son las que dentro de la actividad metabólica del organismo, por su mismo quehacer, por su mismo funcionamiento, genera cierto tipo de toxinas. Entonces vamos a dividir las toxinas en exógenas, endógenas y autógenas. Doctor, y en ese sentido, ¿cuáles son los medios idóneos o cuáles son los medios más comunes en los que el cuerpo se empieza a intoxicar? Bien, sí, es una pregunta muy amplia. El organismo, fíjese que el organismo está expuesto constantemente a la intoxicación, y el organismo tiene mecanismos mediante los cuales él se deshace de las toxinas en forma natural, en forma, diría yo, muy efectiva, muy eficaz, en forma permanente. Sin embargo, la agresión, cuando es muy constante o cuando es muy intensa, cuando es muy agresiva, el organismo puede llegar a tener disfunciones que eviten o que dificulten la eliminación total de las toxinas, y estas lograr irse acumulando dentro del organismo. El organismo se puede intoxicar en cualquier área del organismo. Cualquier célula del organismo puede ser presa de un tóxico o de varios tóxicos a la vez, y esto por lo tanto alterar su funcionamiento, alterar su anatomía, y por lo tanto ser enfermada, ser alterada en su homeostasis, y de esta manera traducirse como una enfermedad que posteriormente requerirá o la desintoxicación o un tratamiento profundo de ese padecimiento. Entonces, el organismo se puede intoxicar en cualquier área, cualquier situación, cualquier sustancia que le produzca daño la puede intoxicar, y esto pues es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque sí, definitivamente algunos tendemos a creer que ciertas sustancias no son dañinas. Tendemos a creer que las sustancias de origen natural no causan ningún daño, y no es así. En general tenemos y sabemos que muchas de las sustancias que nosotros consumimos cotidianamente, cuando son consumidas en exceso, cuando son consumidas sin ninguna moderación, pueden llegar a causar algún daño. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, y la clave en el mantenimiento de la salud desde todos los puntos de vista, yo diría que es la moderación, aún en aquellas situaciones en las que pareciera que no existe ningún riesgo. Definitivamente hay que tener cuidado y orientarnos
con expertos en el tema para que nos indiquen hasta dónde y cuándo podemos estar consumiendo una sustancia, aunque sea de origen natural. Doctor, y en el caso de los organismos, de los cuerpos que recién se acaban de crear, estamos hablando por ejemplo de un bebé, ¿los bebés también se pueden intoxicar? Porque, bueno, la pregunta es en el sentido de que creemos que cuando ya tenemos cierta edad, nosotros mismos estamos introduciendo en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, estos elementos tóxicos, que es lo que nos daña. Pero pudiéramos pensar que tal vez un bebé, como es un niño que todavía no consume los alimentos que nosotros podemos consumir, pueda tener ciertos grados de intoxicación. ¿Puede ser esto así, doctor? Sí, definitivamente. Fíjese que desafortunadamente tenemos una cultura que no nos brinda toda la información en forma oportuna y tenemos algunos conceptos erróneos, algunos conceptos que no son los adecuados respecto a, por ejemplo, el caso que usted comenta en este momento. Los niños, los bebés, por pequeños que sean, dice muchas veces en la consulta uno le dice a la mamá, fíjese que su niño pues lo que tiene es trae estrés, trae nervios, anda alterado su sistema nervioso. Dice, ¿cómo tan pequeño? No, eso no puede ser. No. Yo creo que esta es una información que no se nos da a tiempo y tenemos que estar enterados que los bebés aún desde el vientre mismo de la madre pueden sufrir estrés y pueden sufrir alteraciones de tipo emocional que se pueden hacer patentes en el sentido de que pues manifiestan alteraciones funcionales y orgánicas por esta misma situación. Lo mismo ocurre respecto a la relación con su medio externo. Efectivamente, también el niño también respira y también recibe todas las agresiones que la atmósfera, nuestro medio ambiente tiene. Desafortunadamente en la actualidad vivimos en un medio en el que está contaminado el aire que respiramos, está contaminado el agua que tomamos, está contaminado el alimento que consumimos y entonces por supuesto que también el bebé puede tener estos riesgos. Y yo diría que en estas etapas, en esta etapa de las primeras semanas, meses o años de vida, definitivamente esto tiene que ser muy bien vigilado, debido a que en esta etapa las células, el crecimiento, el mismo desarrollo, la misma reproducción celular que está siendo tan acelerada en esta etapa de la vida, es más susceptible de sufrir daños que puedan alterar o perjudicar en forma permanente al individuo. Entonces no hay que tener el concepto de que un niño no se intoxica, claro que también se intoxica. Además ya habíamos mencionado también, el propio organismo del adulto y del bebé, por supuesto que también, genera sus propias toxinas, que tiene que eliminar a través de los diferentes mecanismos de eliminación que tiene. Entonces, el bebé también puede intoxicarse y por supuesto que también requiere una vigilancia adecuada. Por supuesto que sus mecanismos de desintoxicación, sus mecanismos naturales son mucho más efectivos que en un adulto porque están sanos, todavía no están aminorados en su funcionamiento, al contrario, están en desarrollo y esto lo hace que sea mucho más eficaz, pero esto no quiere decir que no pueda sufrir alguna intoxicación. Pues desde luego que esta información, doctor, nos va a tener que dar una pauta a seguir en los procesos de cuidados de nuestros bebés, de nuestros niños, porque como usted acaba de mencionar, bueno, pues es muy importante que conozcamos que no porque sean bebés, ellos no tienen estrés, ellos no puedan sufrir este tipo de padecimientos. Desde luego que lo sufren, pero desgraciadamente ellos tal vez no tengan la posibilidad de externarlo de manera como nosotros lo podemos hacer. Entonces es bien importante que sobre todo observemos mucho las conductas de nuestros bebés, los estados de ánimo, todos aquellos elementos que nos hagan suponer que algo está sucediendo en nuestros bebés. Y doctor, si le parece, vamos a un pequeño corte comercial, vamos a pedirles a nuestros amigos que no se retiren, enseguida continuamos con este tema. Continuamos con Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros aquí en nuestro programa de Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Estamos teniendo una charla muy amena con el doctor Jorge Luis Olivas Loya. Estamos tratando el tema de la desintoxicación. Y doctor, habíamos comentado antes de irnos al corte
acerca de algunos importantes datos de la intoxicación, pero hay un elemento bien importante que tenemos también que mencionar y que abordar, doctor, porque todo esto tiene que ver con ciertos sistemas metabólicos. Y bueno, hablando de metabolismo, pues también tenemos que hablar de ciertas cargas. ¿Qué es una carga metabólica, doctor? Muy bien, muy interesante su pregunta porque me permite aclarar algunos conceptos que en términos generales son bien conocidos y bien entendidos por todos los médicos y todos los profesionales de la salud. Sí, efectivamente, mire, la carga metabólica se refiere precisamente a todas aquellas actividades que cada uno de nuestros órganos, de cada uno de nuestras células tiene que desempeñar, tiene que desarrollar para mantenerse viva o saludable. Hay que recordar que la vida es un proceso en el cual están en juego una serie de factores que tienden a desencadenar o a desequilibrar, y factores que tienden a equilibrar la homeostasis. La homeostasis no es más que el mantenimiento del equilibrio en el funcionamiento celular. Siempre, a través del medio ambiente, a través de los estímulos que se reciben del medio ambiente, se tiende a desequilibrar el estado en el que se encuentran las células, los funcionamientos en las células. Pues bien, las células tienen que desarrollar ciertos mecanismos a través de los cuales todos esos estímulos que se reciben, todas aquellas sustancias que entran a la célula, tienen que ser metabolizadas, tienen que ser adaptadas, tienen que ser aprovechadas para el mantenimiento de la vida. A eso se le llama carga metabólica. Entonces, la carga metabólica no es más que un proceso mediante el cual la célula está adquiriendo los elementos necesarios para mantenerse viva, y por otro lado está produciendo elementos que no le sirven y que tiene que deshacerse de ellos y eliminarlos al medio externo. A esto se le llama carga metabólica. Todas nuestras células, todo lo vivo, todo lo que se encuentre vivo tiene una carga metabólica. La carga metabólica es, pues, su funcionamiento en el proceso de adaptarse y de estar vivo en forma constante. Doctor, también nosotros, quienes no conocemos de medicina o de términos, pudiéramos confundir muchas veces ciertos síntomas con alguna enfermedad que no tenga nada que ver con la intoxicación en este caso. ¿Cuáles son o cómo nosotros podemos dar cuenta cuando existe una intoxicación? ¿Cuáles son los principales síntomas que presenta una intoxicación? Muy bien. Muy interesante la pregunta, y creo yo que es el punto clave en la charla que vamos a tener esta mañana, o que estamos teniendo. Definitivamente ya había yo mencionado que en general la medicina convencional da poco o muy poca importancia, o se olvida de ella, de lo que es la intoxicación crónica por ciertos elementos. Es decir, las intoxicaciones crónicas se van haciendo dentro del organismo en una forma tan paulatina, tan insidiosa, que no nos permite apreciarla en forma brusca, en forma aguda. Y digo esto porque sí, efectivamente, la medicina convencional trata muy bien y es muy eficaz para tratar las intoxicaciones agudas por ciertos elementos, pero las intoxicaciones crónicas, como que muchas de las veces no las percibe, no las toma en cuenta y por lo tanto no las trata en forma adecuada. Esto es muy interesante porque sí, fíjese que la mayoría de los médicos en general, por su formación, cuando llega un paciente con síntomas muy inespecíficos, con síntomas nada claros en cuanto a que se refieren a un órgano, a un sistema o a un aparato, y no forman parte de una nosología, es decir, de un cuadro clínico bien conocido, bien preciso, muchas de las veces desorienta al médico respecto al diagnóstico. En este tipo de molestias, en este tipo de síntomas muy inespecíficos, también el médico en la actualidad tiene muchos modos de auxiliarse en el diagnóstico de la intoxicación o de cualquier padecimiento. Entonces, se realizan infinidad de análisis clínicos a través de laboratorios, se realizan múltiples pruebas de laboratorio, de cualquier laboratorio, desde la inmunología hasta cualquier tipo de
de pruebas de laboratorio, estudios de gabinete, como pueden ser las radiografías, los ultrasonidos, las resonancias, etcétera. Y en la mayoría de los casos, cuando la intoxicación todavía no logra establecerse, cuando todavía no logra alterar la anatomía de un órgano, va a ser imperceptible. Es decir, no se puede ubicar dentro de un diagnóstico clínico, y esto dificulta mucho el diagnóstico para un médico convencional, para un médico tradicional. Fíjese que esto es una diferencia que tienen las medicinas complementarias, algunas de ellas, como son la homeopatía, la acupuntura y el naturismo, tienen esta diferencia con la medicina convencional. En medicina complementaria, sobre todo en el naturismo y en la acupuntura y en la homeopatía, se percibe desde sus primeras etapas cuando un organismo se encuentra ya intoxicado, ya alterado por cierto tipo de toxinas, o que ya ciertos órganos están anunciando que ya existe una sobrecarga metabólica precisamente en ese organismo, y por lo tanto puede muy bien iniciarse un proceso o un tratamiento de desintoxicación adecuada antes de que se establezca una enfermedad. Es decir, en este sentido, las medicinas convencionales, las medicinas alternativas son más preventivas que las medicinas convencionales, porque desde muy temprano, a la primera presencia de síntomas subjetivos, de síntomas inespecíficos, se puede actuar, y en forma muy segura y muy adecuada con estos procedimientos terapéuticos. Entonces, quiero decirle con esto que el médico alternativo, claro, hay que aclarar aquí que tiene que ser un médico y que conozca perfectamente la disciplina de la medicina alternativa a la que se dedica, tiene una herramienta diagnóstica muy importante, muy adecuada para prevenir las enfermedades. Yo diría que un poquito más adelante que los procedimientos diagnósticos que utiliza el médico convencional. Y en este sentido, doctor, también cuando estamos hablando de intoxicaciones que son crónicas o que van apareciendo de manera paulatina, pues obviamente es, como usted bien menciona, difícil de detectar, tal vez en un principio puede prestarse a mucha confusión en el diagnóstico. Y creo que, bueno, pues, lo que no sucede en los cuadros evidentes de una intoxicación, ¿no? ¿Cuáles son los cuadros que presentan más evidencia de una intoxicación que a simple vista nosotros nos podemos dar cuenta que es una intoxicación aguda o grave? Sí. Esto están perfectamente establecidos, diagnosticados y bien estandarizados su forma en cómo se presentan. La intoxicación aguda por distintos elementos, obviamente que va a dar distintos síntomas y que es muy, muy conocido. Además, durante la elaboración de la historia clínica que hace el médico, que tiene que hacer cotidianamente, pues se descubre inmediatamente cuál es la causa, la razón de la intoxicación aguda. En la mayoría de las intoxicaciones agudas es muy fácil llegar al diagnóstico, porque los síntomas son muy aparatosos y la presentación es muy aguda y generalmente ponen en riesgo la vida. Entonces el compromiso del médico es llegar a un diagnóstico rápido, oportuno y proceder con la técnica terapéutica en forma rápida para lograr salvar la vida en este tipo de casos. Lo que no ocurre en las intoxicaciones crónicas. En las intoxicaciones crónicas los síntomas se van presentando en una forma muy paulatina, se van acumulando los síntomas y van generando un cuadro clínico que es perceptible con los análisis o con los análisis de laboratorio o con los estudios de gabinete, hasta que ya produjo un daño orgánico generalmente en el organismo, y en muchos de los casos, desafortunadamente en muchos de los casos, ya es irreversible el daño, es decir, ya no tiene vuelta para atrás y se puede hacer muy poco o en muy pocas veces se puede regresar precisamente el daño para lograr la recuperación de la salud. Entonces hay que tener muy presente esto, que la desintoxicación debe realizarse cotidianamente, debe estarse, y esto es muy importante porque no tenemos la cultura ni la costumbre de hacernos revisiones médicas cotidianas, y esto obviamente que cuando tenemos los primeros síntomas, yo creo que es el momento en que se debe acudir al médico para lograr establecer
cuáles son los elementos o cuáles son las alteraciones que ya nos están produciendo ciertos elementos agresivos dentro de nuestro organismo y tomar las primeras medidas de prevención o de curación precisamente para ese aspecto. Pero sí, hay que diferenciar entre la intoxicación aguda y la intoxicación crónica. Existe una evidente diferencia de llegar al diagnóstico. El diagnóstico de las intoxicaciones agudas es muy sencillo, muy fácil y generalmente se tiene que hacer muy rápido, mientras que el diagnóstico de las intoxicaciones crónicas, como sus síntomas se van presentando muy discretamente, nos dan oportunidad de a veces olvidarnos, a veces descuidar y no tomar las medidas de curación o de corrección de ese daño en forma oportuna. Entonces, no está por demás siempre acudir al médico general o al médico alternativo de su preferencia para que implante un tratamiento de desintoxicación adecuado y propicio para el caso que se le presente en esa situación. Hace algunos minutos comentábamos que las intoxicaciones se presentan en ciertas áreas del cuerpo humano, entonces pudiéramos explicar, doctor, en qué órganos o en qué sistemas o en qué aparatos es más común que se presenten las intoxicaciones. Muy bien, sí, las toxinas pueden acumularse, como habíamos mencionado anteriormente, en cualquier parte del organismo, en cualquier célula del organismo. El organismo es un mecanismo que está en constante dinamismo, en constante trabajo. Tiene que allegarse de las diferentes sustancias que le proporciona el medio ambiente y el mismo medio interno para seguir funcionando, y es a través de esto que adquiere o genera las propias toxinas. Entonces cualquier organismo, cualquier órgano, cualquier célula puede ser afectado por cualquier tóxico. Sin embargo, hay unas células que son más susceptibles a cierto tipo de tóxicos y otras son más susceptibles a otros tipos de tóxicos. Hay elementos que pueden intoxicar solo hueso, hígado, cerebro. Hay otros que pueden intoxicar el músculo o las mucosas o las glándulas, etcétera. Sin embargo, para esto precisamente hay que acudir con el médico para que él establezca el diagnóstico adecuado y establezca el procedimiento correctivo adecuado. Sin embargo, quiero decirle que el proceso de intoxicación es un proceso que está constantemente agobiándonos, constantemente acechándonos por los motivos que ya habíamos mencionado. Tanto desde el punto de vista exógeno como endógeno y autógeno, nosotros estamos sometidos completamente o totalmente en forma permanente a un mundo de toxinas. Pero nuestro organismo tiene afortunadamente sistemas y órganos que son los que lo desintoxican, son los que lo llevan otra vez a un estado de equilibrio, a un estado de salud, y en la mayoría de los casos, cuando no se les agrede en forma tan intensa y tan persistente, logran mantener la salud. Y estos sistemas precisamente son los que hay que estimular con los tratamientos que se administran como tratamientos antiintoxicantes o desintoxicantes. Entonces, para esto son muy buenas las terapias complementarias. La mayoría de las terapéuticas alternativas tienen muy buenos sistemas para desintoxicar el organismo y son muy eficaces en esta situación. Quiero decirles que los órganos que nos desintoxican constantemente pues son muy bien conocidos por todos nosotros, está muy estudiada la desintoxicación y la manera como se efectuó la desintoxicación en nuestro organismo a través de estos órganos. Los órganos que nos desintoxican, en general los clasificamos como mecanismos desintoxicantes. Tenemos entre ellos, por ejemplo, el aparato digestivo. El aparato digestivo es un sistema, es un aparato, es un sistema de órganos que, si bien asimila todos aquellos elementos que aportamos a través de la digestión, a través de la alimentación, a través de la nutrición, también genera toxinas, pero también es muy eficaz para desintoxicarse. A través de él se eliminan una gran cantidad de toxinas, como es bien sabido de todos, a través de, por ejemplo, las heces fecales o a través de otros elementos que arroja el tubo digestivo. También tenemos esa doble ventaja
de que no solo actúa como un aportador de elementos nutritivos a nuestro organismo, sino que también puede ser de gran eficacia para desintoxicarnos. Entre los otros órganos que tenemos para desintoxicarnos, yo creo que posteriormente hablaremos un poco acerca del hígado, acerca de los pulmones, acerca de la piel y acerca de otros órganos que tenemos que nos desintoxicar. Entonces, en general, podemos establecer que nuestro organismo se mantiene desintoxicado gracias a este tipo de órganos que tenemos que favorecen la desintoxicación. Pero hay que aclarar, si la intoxicación es excesiva o es constante o es crónica por mucho tiempo, muchas de las veces esto lleva a una sobrecarga metabólica en estos órganos y muchas de las veces no pueden ejercer su actividad de desintoxicación en forma adecuada. Y es ahí donde debemos nosotros de intervenir o donde podemos intervenir a través de la aplicación de métodos terapéuticos de las medicinas convencionales que van a favorecer precisamente el restablecimiento de la salud. Así es, doctor, como usted bien menciona, uno de los aspectos que es más comúnmente conocido es el que usted acaba de mencionar en lo que se refiere al aparato digestivo para una desintoxicación adecuada. Desde luego, pues hay muchos otros sistemas, muchas fórmulas para desintoxicar que abordaremos en un momento más adelante, si le parece. Por lo pronto, amigos televidentes, no se retiren, vamos a unos pequeños cortes comerciales y en unos cuantos minutos estamos con ustedes nuevamente. Continuamos con Medicina Inocua.